La frase que hoy sacude al mundo del espectáculo fue pronunciada por Ozge Jazz con una serenidad que escondía una profunda carga emocional. Sus palabras, breves pero contundentes, bastaron para desatar una ola de interpretaciones. Goldberg, de Mirsi siempre tendrá mi puerta abierta, dijo, y desde ese instante nada volvió a ser igual. El ambiente se llenó de tensión, nostalgia y preguntas sin respuesta. Quienes estaban presentes comprendieron que no se trataba de una frase cualquiera. Era una declaración que abría viejas heridas y despertaba recuerdos largamente guardados. Goldberg de Mirsi, al enterarse de estas palabras, mantuvo un silencio absoluto que solo aumentó el misterio. Su entorno afirma que la frase lo tomó por sorpresa, aunque no lo dejó indiferente. Durante horas no emitió ningún comentario público. Se le notaba reflexivo, distante, como si aquellas palabras hubieran removido algo profundo en su interior. No hubo desmentidos ni confirmaciones, solo una actitud distinta. El silencio se convirtió en su única respuesta. Ozge Jazz, por su parte, no ofreció más explicaciones tras esa declaración. Su mirada hablaba más que cualquier otra frase adicional. Se la veía firme, pero también cargada de una emoción difícil de ocultar. Quienes la conocen aseguran que no habló desde el impulso, sino desde un sentimiento que aún permanece vivo. No hubo arrepentimiento en su voz, solo una verdad dicha sin rodeos, una verdad que resonó de inmediato en todos los rincones del espectáculo. El pasado entre Ozge Jazz y Goldberg de Mirsi volvió a ocupar el centro de todas las conversaciones. Recuerdos que parecían archivados regresaron con fuerza inesperada. Cada gesto antiguo, cada imagen compartida en otros tiempos volvió a circular. El público comenzó a unir piezas que creía olvidadas. La historia, lejos de cerrarse, parecía abrir un nuevo capítulo, y ese capítulo comenzaba con una frase cargada de significado. Algunos cercanos a la actriz aseguran que sus palabras no fueron una invitación directa, sino una muestra de respeto y apertura emocional. No se trató de un llamado, sino de una puerta simbólica que nunca se cerró del todo. Para ella, el pasado no fue una herida, sino una experiencia que dejó huella. Sus palabras habrían nacido desde la paz interior, no desde la nostalgia tipo tristeza, sino desde la aceptación. Esa diferencia fue clave para entender su mensaje. En el entorno de Goldberg de Mirsi, la reacción fue de sorpresa y cautela. Nadie esperaba una declaración tan directa después de tanto tiempo. Algunos interpretaron la frase como una señal de reconciliación emocional. Otros creen que se trata solo de una muestra de madurez. Lo cierto es que su comportamiento cambió en los días posteriores. Se mostró más introspectivo, más distante del ruido mediático. Como si necesitara ordenar lo que esas palabras despertaron. Con si medio comparación, usted siempre la pago el casido con la batera cercici. Ustedes despertaron. Las redes sociales estallaron casi de inmediato con miles de mensajes, teorías y reacciones. El público se dividió entre quienes celebraban la posibilidad de un acercamiento y quienes pedían prudencia. Cada palabra de Ozge Jazz era analizada con lupa. Cada gesto de Goldberg de Mirsi se convertía en noticia. El interés creció de manera imparable. El pasado se había convertido nuevamente en presente. Quienes presenciaron el momento de la declaración aseguran que el ambiente se volvió completamente silencioso. Nadie esperaba una frase tan contundente. No hubo risas ni reacciones exageradas, solo una atención total. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Todos comprendieron que esas palabras no eran improvisadas, habían sido guardadas durante mucho tiempo, y finalmente habían encontrado su momento. Con el paso de las horas,
El eco de la frase siguió expandiéndose. Programas de espectáculos, redes sociales y conversaciones privadas giraban en torno a esa declaración. La frase se convirtió en titular sin necesidad de explicación adicional. No hacía falta agregar contexto para comprender su impacto. El mensaje era claro, directo y profundamente emocional, y su fuerza radicaba precisamente en su sencillez. Ozge Jazz continuó con su rutina laboral sin alterar su comportamiento habitual. Sin embargo, quienes la rodean afirman que su actitud se volvió más ligera, como si se hubiera liberado de un peso interno. Sonreía con más frecuencia, pero también se mostraba más reflexiva. No evitaba el tema, pero tampoco lo alimentaba. Su silencio posterior fue tan elocuente como su declaración inicial. Ella había dicho lo que necesitaba decir. Gökberg Demirci, mientras tanto, retomó sus compromisos profesionales con aparente normalidad. Sin embargo, su mirada transmitía un cambio que no pasó desapercibido. Estaba presente, pero mentalmente en otro lugar. Las personas cercanas notaban que algo lo ocupaba por dentro. No hablaba, no explicaba, solo avanzaba en silencio. No, las palabras de Ozge Jazz seguían resonando en su entorno emocional. Algunos creen que esta frase abre la posibilidad de un reencuentro, aunque no necesariamente sentimental. Otros interpretan que se trata de una puerta abierta al perdón, al diálogo pendiente o a lo que nunca terminó de cerrarse. Nadie puede afirmar con certeza cuál es el verdadero alcance de esas palabras, pero todos coinciden en que no fueron dichas a la ligera, son el reflejo de una historia que aún respira. Los seguidores, atentos a cada movimiento, esperan una mínima señal de respuesta. No buscan escándalo, buscan cierre o continuidad. La expectativa crece con cada día sin declaraciones oficiales. El misterio se vuelve más profundo en lugar de disiparse. Y eso solo incrementa el interés colectivo. La historia evoluciona sin necesidad de nuevas palabras. La frase de Ozge Jazz no fue un mensaje para las cámaras, sino para una persona específica, y eso la vuelve aún más poderosa. No hubo espectáculo, solo verdad. No hubo dramatismo artificial, solo una emoción genuina. Esa autenticidad es la que conecta tan fuerte con el público, porque en ella muchos reconocen sus propias historias no resueltas. Hoy, la puerta que Ozge Jazz dijo mantener abierta se convierte en símbolo de segundas oportunidades, de diálogos pendientes y de emociones que no se apagan. Nadie sabe si Gökberg Demirci cruzará o no esa puerta. Lo único seguro es que ahora existe. Y ese simple hecho ya cambió el curso de ambos presentes. El futuro, como siempre, permanece abierto. El mundo del espectáculo observa en silencio el desarrollo de esta historia. No hay confirmaciones, no hay rechazos, solo una frase que lo cambió todo. Una frase que volvió a unir dos nombres después de tanto tiempo. Una frase que sigue resonando en la memoria colectiva, porque hay palabras que no se las lleva el viento. Novian, Gasven, Copto. Es el león, atalo no consero kerlas, condicero, kerpalon, no sicaria. Y esta, sin duda, es una de ellas.